Buenas noches, amigos y amigas. Sean como todos los lunes bienvenidos a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla. Y hoy vamos a seguir en nuestra tanda de la muerte, pero centrado en disputas de común o de similar ocurrencia una vez se produce la apertura de la sucesión o el fallecimiento de la persona en cuestión, sea la cónyuge, sea la madre, sea el padre, sea el hijo, eventualmente quien puede estar generando esta apertura de sucesión. Como habíamos hablado la semana pasada, estábamos en el trámite de la posesión efectiva. Sin embargo, entendemos que esta situación, sobre todo una pérdida abrupta, va a generar un duelo importante en las personas. Y este duelo que va a ser canalizado según la propia persona. Hay algunos que entran en negación y que eventualmente entran en pena, en depresión, y eso los lleva a quizás anularse un poco del mundo del terreno jurídico, lo cual implica que las posesiones efectivas no se hacen en muchos años. Otros lo canalizan desde la rabia y empiezan las disputas judiciales a muy poco andar de haberse producido el fallecimiento de la persona. Entonces yo acá les voy a hablar respecto a ciertos conflictos que yo he podido visualizar en mis 15 años de ejercicio como comunes y que lamentablemente solo se puede solucionar a través de un juicio de partición. Cuando estamos frente a herederos que están beligerantes y con posturas totalmente contrapuestas, la única forma de terminar esto es a través de un juicio de partición con la designación de un árbitro. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces fallece el papá y llega el hermano a tomar posesión de la propiedad. Y no contento con eso, aprovechándose del dolor del otro hermano, lo desplaza porque sabe que no va a hacer nada y empieza a arrendar la propiedad y empieza a usufructuar. Por lo tanto, cuando este otro hermano, que ya está en una depresión, puede empezar a salir adelante, se da cuenta que el hermano ha cobrado arriendo, que hay otras personas viviendo ahí, etcétera. Entonces, respecto a esa situación, el arriendo de cosa ajena en Chile es válido. Por lo tanto, en este caso no es una cosa ajena, porque todos los herederos son comuneros y son codueños del bien. En mayor o mejor derecho que otro, pero todos van a ser herederos del bien en cuestión. Por lo tanto, todos podrían residir en el inmueble en cuestión porque todos son dueños. Ahora bien, desde el momento del fallecimiento se produce el cese del uso gratuito del bien en cuestión. Por ende, quien haya vivido en esa casa o quien haya dispuesto patrimonialmente de la casa para que otra persona la arriende, viva, etcétera, va a tener que rendirle cuenta a la sucesión respecto del arriendo, respecto del dinero que recibió y si este dinero fue destinado a contribuciones, a pago de gastos básicos o por el contrario fue solamente un aumento a su patrimonio. ¿Por qué? Porque si eventualmente esto no fue destinado ni a administración de la propiedad, ni a pago de contribuciones, ni a nada relativo a la herencia, sino que fue un aumento del patrimonio, se entiende para que ustedes vean un anticipo de la herencia. Por lo tanto, cuando se haga el juicio de partición, van a ver cuánta plata de la sucesión esta persona se habría apropiado que tendría que devolver y le va a ser descontado de su cuota hereditaria. Por lo tanto, si usted está frente a esa situación, yo siempre aconsejo no se calienten la cabeza porque ustedes van a ir, van a llamar a los carabineros no van a poder ingresar en un tema de herencia porque los dos son dueños, no podrían estar haciendo un mal uso, en Chile el arrendo de cosas ajenas es válido, esto se tiene que ver en un juicio de partición. Otro problema de común ocurrencia que se da es el régimen de bienes. No, están muchas veces casados el cónyuge y estos cónyuges tienen hijos aparte de distintos matrimonios. Y resulta que le dicen, no, pues tú no tienes derecho a esta casa porque estabas casado en separación total de bienes. Ya, en ese caso, el régimen de separación total de bienes rige solo la vida. Por lo tanto, al momento del fallecimiento, nos vamos a regir por las reglas generales de la herencia y en este caso, cónyuge sobreviviente vale por dos hijos y el monto no puede ser menor al 25%. Entonces, ese cónyuge, por más que estuvieran casados en separación total de bienes, tiene derecho al 25% de esa herencia. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la mujer?
Porque si la mujer estaba casada en sociedad conyugal y adquirió patrimonio reservado del artículo 150, que ya después les voy a decir que eso está en discusión, hay proyectos de ley que lo van a eliminar y van a quedar en igualdad de condiciones, pero por el momento la mujer todavía tiene este patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Insisto, eso es en vida. Por lo tanto, si quien fallece es la mujer cuando se disuelve una sociedad conyugal, quien tiene que decir si retiro mi patrimonio en especie o no, no lo retiro y lo quiero unir al patrimonio social. Pero esa es una decisión de la mujer. Si es la mujer quien fallece y sin haber efectuado esa declaración, esa renuncia a los gananciales que se le llama, se entiende que ingresa a la sociedad conyugal. Por lo tanto, el cónyuge va a ser dueño del 50% y además del 50% por sociedad conyugal y del otro 50% va a ser dueño del 25% a título de cónyuge sobreviviente. Es decir, ese cónyuge va a ser dueño del 75%, porque estos regímenes que ustedes tienen son solo en vida. En muerte ya regimos por las normas de las regulares de la herencia. Otra cosa que pasa. El papá tiene dos niños o tres niños y el papá vivía en una casa que heredó de sus padres porque era hijo único. Por lo tanto, él adquirió por la posesión efectiva y aparece la herencia. Estos tres hijos que tuvo son de tres distintas madres. Y las madres quieren entrar a decir, no, pues a mí me toca una parte de la casa, porque yo eventualmente estaba casada o yo tengo un hijo, etcétera. En estos casos, cuando es herencia, los cónyuges no tendrían derecho a esta herencia, porque la herencia pasa solo a los hijos por el derecho de representación. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer no basta con decir mi papá es dueño de la casa. Hay que ver a qué título adquirió la casa. Si la adquirió por venta, sea real o ficticia, porque antiguamente era muy común la venta ficticia, o fue a través de una herencia. Si a través de una herencia, cónyuge queda fuera. Si es a través de una venta, el cónyuge sí ingresa por las reglas que yo les indiqué. Ahora, otra cosa que pasa, por ejemplo, muebles que no requieren inscripción. Por ejemplo, ropa, joyas, cuadros, estatuas que puedan tener en la casa, hasta el cuerpo, que puede estar en una ánfora se genera porque llega un hermano y dice, no, me lo llevo. Después llega el hijo, no, esto es mío. Después llega la cónyuge del otro hijo, no, esto es para mí, etcétera. Y se empiezan a repartir esas cosas. Y uno se siente afectado porque uno dice, chuta, esto me están robando. Entonces uno llama a carabineros porque le están robando las cosas a su mamá. Pero entre parientes no proceden los delitos patrimoniales. Existe una cosa que se llama excusa legal absolutoria. Por lo tanto, ustedes solamente tienen una acción civil posterior a ello. ¿Cómo yo veo esa acción civil? Una intención de perjuicios o una eventual en el juicio de partición, que estas personas hicieron como adelantos de estos bienes y deben restituirlos a la sucesión en especie o en dinero. ¿Cómo lo veo esto? A través de un juicio de partición. Pero yo puedo llamar a carabineros, puedo presentar querella, usted lo puede hacer, pero si la excusa legal absolutoria, hasta ahí llegó. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Siempre entendamos que hay una muerte abrupta. Cada integrante del grupo familiar siempre tiene un rol. No sé, pues hay un funeral y siempre va a haber uno que va a hacer los trámites, el otro que se va a encargar de la mamá o del papá, el otro que se va a encargar de la comida, del obituario, etc. Esos mismos roles se mantienen con posterioridad. Entonces, siempre la idea es esperar. Yo aconsejo esperar un poco, que ya pase un poco el duelo, el impacto inicial, porque si están con el impacto inicial de la pérdida del padre o de la pérdida del hijo y van a empezar inmediatamente con el tema de la posesión efectiva, no van a poder procesar su duelo en paz. Y en este caso, yo siempre digo, sus parientes lo hubieran querido ver a ustedes tranquilos y felices y no peleando, o al menos la generalidad de las cosas. Entonces, en honor a esa voluntad, siempre podemos esperar, porque en estos casos la partición no prescribe, usted la puede pedir en cualquier momento, y cuando usted se sienta preparado, hágalo. Pero primero viva su duelo para que no queden después duelos sin tratar que le vayan a repercutir en el futuro. Cualquier duda, amigos, la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.